Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición poder saludarlos y compartir este video que será de mucha bendición. Tengo aquí conmigo al evangelista Richard Pacheco, Dios le bendiga, el pastor. cual hemos pasado un tiempo sobrenatural en la presencia de Dios, donde Dios se ha manifestado muy fuerte. Aún a esta hora se siente la presencia. Hermano Richard, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo fue el encuentro que usted tuvo con el Señor? Para que la gente pueda escuchar y a través de ese testimonio, pues, ellos puedan creer de que Dios existe, Dios es soberano. Amén. Y Dios hace cosas maravillosas en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, pastor, mi experiencia, cómo fue mi llamado, cómo Jesús me llamó. Yo me acuerdo que yo no era cristiano, claro está, y estaba yo acostado en mi casa. Y ese día eran como las 5 de la mañana. Amén. Y de momento entró una presencia que yo no había sentido a la habitación. Y ese personaje se me apareció. Wow. Yo no le vi la cara en sí, pero sí le vi la sonrisa. Y se reía y comenzó a cantar una canción. Y me decía, tú eres la niña de mis ojos. Y me decía, yo te amo a ti. Wow. Y cuando me decía, yo te amo, me extendió la mano. Y yo, cuando vi eso, me desperté. Yo dije, Dios mío, y sentía como que estaba pasando todavía ahí. Y yo dije, Dios mío, esto no fue un sueño, esto fue real. Y entendí que fue Jesús. Amén. Porque sentía el convencimiento en mi corazón. Y yo dije, ese fue Jesús. Y comencé a llorar. Me pasé el día entero llorando. Wow. Y yo no entendía por qué. Y ahí fue que Jesús me hizo el llamado. Directamente Jesús se me apareció en mi habitación y me llamó él directamente. Es decir, el llamado mío, hay personas que vienen a la iglesia y ahí se convierten. No, a mí fue Jesús que fue a mi habitación. Wow. Y me llamó. Y así fue mi experiencia. Poderoso. Y luego de eso, ¿qué sintió cuando vio ese personaje? ¿Inmediatamente acudió a una iglesia, buscó de Dios, se metió de lleno? ¿O hubieron ciertos temores, ciertas cosas que sucedieron en usted en ese instante? Mire, lo primero fue que comencé a dejar de escuchar música del mundo. Wow. Y comencé a dejar de salir. ¿Hubo un cambio? Comenzó a haber un cambio en mí. Solamente con Jesús revelarse, hacerme el llamado, amén, empezó a haber un cambio. Y como a las 2 semanas empecé a ir a una iglesia. Y ahí fue que le entregué mi vida a Cristo, donde me convertí. Y nunca más volví atrás por la misericordia de Dios. Y me acuerdo yo, pastor, que cuando me convierto, que salí de la iglesia después que me convertí, yo me quedo mirando, era un verano, y estaban la gente en la calle tomando y todo. Y cuando yo salí de la iglesia, yo me quedo mirando a las personas así. Digo, yo ven acá, pero ¿qué están haciendo las personas? Y me hacía así en los ojos. Es decir, se me quitó una venda, wow, de los ojos. Entonces, lo que yo veía que ellos hacían, yo decía, yo hacía eso. Y eso está mal. Ese día que yo le entregué mi vida al Señor, el Señor me quitó una venda de los ojos. Y me acuerdo yo que recién convertido, tenía como 2 semanas que me había convertido. Y yo no sabía orar. Yo no sabía ayunar, yo no sé de nada. Estoy empezando. Pastor, y a las 3 de la mañana, mi esposa y yo estamos durmiendo. Y sentimos la necesidad de dormir en el piso. Nadie nos enseñó, sino que nosotros sentimos hacerlo. Ahora entiendo que fue el mismo Jesús que nos impulsó a hacer eso. Amén, amén. Y nos tiramos en el piso a dormir. Y como a las 3 de la mañana me hacen cosquillas en los pies. Y yo me tapo con la sábana. Y vuelven y me quitan la sábana y me hacen cosquillas. Y después me mueven la cabeza. Y yo me despierto. Yo le digo a mi esposa, tú me estás haciendo cosquillas, pero ¿y cómo? Dice ella, si yo estoy aquí arriba. Y dice ella, me movieron la cabeza. Digo yo, a mí también. Y no entendíamos. Y sentimos la necesidad de levantarnos. Y nos pusimos a orar a esa hora, a las 3 de la mañana. Wow, wow. Sin nadie enseñarnos, fue el mismo Espíritu Santo. Empezó a despertarnos a esa hora. Y lo hacía constantemente hasta que entendimos que Él quería que oráramos a esa hora. Amén. Y un día, pastor, orando, a las 4 de la mañana, 2 meses de convertido, llorando le dije a Jesús, yo quiero que tú seas mi amigo. Esa fue la palabra que me salió.
Y yo lo dije de tan profundo de corazón, que me acuerdo yo, me levanto para llevar a la niña mía a la escuela. Eso fue a las 4 de la mañana que lo dije. Llevo a la niña mía a la escuela a las 7:30 de la mañana. Cuando vengo caminando, llegando a mi casa, hay un árbol grande. Y en el árbol veo en la orilla un libro abierto. Y arriba decía, Jesús desea ser tu amigo. A las 4 de la mañana le dije llorando, yo quiero Jesús que tú seas mi amigo. Y me encuentro ese libro a las 7:30 de la mañana, donde decía, Jesús desea ser tu amigo, respondiéndome. Yo me quedé así, me puse a llorar y cogí el librito y me lo llevé para mi casa. Y ahí empezó Dios a tratar fuertemente conmigo. Amén, gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, un encuentro real con el Señor, para que Él cambie nuestra vida y la transforme. Porque podemos venir a la iglesia y oramos, somos tocados por el Espíritu Santo, pero salimos de la iglesia y vuelve a ocurrir las mismas cosas. Pero cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, tu vida es transformada, tu vida cambia. Hay cosas que el Señor empieza a hacer en ti. Yo creo que esa es una de las experiencias más hermosas, poder sentir esa presencia. Yo creo que todos anhelamos que sea el Señor. Aún la misma palabra de Dios dice que el Espíritu es el que nos enseña, dice, y nos corrige y nos lleva a toda verdad. Cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, hay cosas que uno las ve increíbles, como Él se manifiesta. Y le quería hacer otra pregunta pequeña. Después de ese momento, de ese encuentro real que tuvo con el Señor, me imagino que su expectativa de ver la realidad del mundo fue otra, cambió. Usted dijo que sus ojos fueron abiertos. ¿Qué en sí miró después de esa conversión? Porque antes usted no veía lo mismo que empezó a ver. No. ¿Qué fue lo primero que le impactó después de que tuvo ese encuentro? Bueno, lo primero que me impactó fue que Dios comenzó a revelarme todas las cosas malas que había en mí que yo tenía que arreglar. Oh. Eso fue lo primero. Comenzó a mostrarme en mí, tiene que dejar esto, aquello. Y ahí viene el trato fuerte con Dios. Entonces Dios empieza a moverme, a entrar a ayunar. Yo no sé lo que es ayunar. Y comienzo a buscar dirección. Y Dios me entró mucho ayuno, a mí y a mi esposa, los dos, para limpiarlo y sacarnos todas esas cosas de la carne, obras carnales que a él no le agradaba. Pastor, me botaron del trabajo. Botaron a mi esposa del trabajo y no encontrábamos trabajo. Duramos 6 meses encerrados en la casa, donde fueron 6 meses Dios tratando fuertemente con nosotros. Dejábamos a los niños en la escuela y volvíamos para la casa. Y esos 6 meses eso era ayuno, oración, silicio y Biblia. Wow. Cuando no era mi esposa, era yo, Dios libertándonos. Pero Dios nos encerró esos 6 meses ahí. Y me acuerdo de un día que estoy en mi casa y estoy dormido y de repente, pastor, veo un ángel en sueño. Yo vi cuando esa luz descendió, fue como un rayo y llegó a la casa donde yo estaba. Y cuando llegó yo le vi así, resplandeciente, y me dijo que Dios lo había mandado. Y me dijo, Dios me mandó para dar tu mensaje. Y me dijo, tienen que entrar en un ayuno de 40 días. Wow. Y yo le dije al ángel, ¿qué? ¿40 días sin comer? Yo le dije así, 40 días sin comer, yo soy nuevo. Y me dijo, espérate, no es así como tú piensas. Lo hará de esta manera, me dijo. Me dijo, come lunes, martes, miércoles y jueves. Pero viernes, sábado y domingo no puede comer ni beber nada. Así lo hará por 40 días. Wow. Toda la semana, de viernes a domingo, yo no podía comer ni beber hasta que se cumplan los 40 días. Y me dijo, tienes que apartarte de todo, de tu esposa, de todo, y apartarte para Dios. Mire, pastor, ese ayuno fue para mí, para Dios limpiarme, para Dios sacar las cosas que a él no le agradaba de mí. Y ese fue el ayuno que yo diría que uno de los ayunos más fuertes, porque Dios comenzó a sacar de mí toda esa área que a él no le agradaba. Amén, gloria a Dios. Bueno, mucha gente mira al evangelista Richard fluyendo en sanidades y milagros, pero no ve lo de atrás.
Y mucha gente al ver eso anhela tener y dice, yo quiero la unción, pero cuando ven todo lo que el hombre de Dios ha pasado, como que no, mejor me quedo así como estoy. Y yo creo que cuando nosotros le servimos al Señor, nosotros anhelamos ser usados por Él de una manera sobrenatural. Amén. Y Él nos mete en un proceso que muchas veces nosotros no queremos el proceso, pero es ahí donde se evidencia. Hay mucha gente que ama a los predicadores de YouTube. Este es mi predicador favorito y quisiera la unción de este hombre, pero realmente cuando ellos cuentan su pasado, todo lo que han vivido, como que dicen, no, mejor estoy bien así. Yo creo que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en su vida. Sé que esto es el principio de lo que Dios está haciendo en su ministerio y aún viene algo mayor sobre su vida, lo creemos. Para nosotros ha sido de mucha bendición tenerlo acá. La gente tiene temor a veces de contar el testimonio de lo que Dios hizo en ellos, pero yo creo que en estos días Dios hizo milagros, Dios hizo sanidades. Amén. Y para nosotros es una bendición poder tenerlo y compartir con usted. Amén, pastor. Yo cuando empecé a ver cómo Dios usaba a estos hombres de Dios, el milagro y todo eso, yo anhelaba, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero que tú me uses. Y Dios me dijo, tienes que morirte. Tienes que morirte, pero esa palabra morirte es fácil escucharla. Sí. Lo difícil es vivirla. Exacto. O sea, cuando Él me dijo, tienes que morirte, ahí entra el proceso, ahí entra la prueba, ahí entra la negación a ti mismo, donde tú lo que quieres literalmente es que se acabe el mundo. Exacto. O que Dios te desaparezca para que todo se acabe. Wow. Entonces, ni Dios te mata, ni el mundo se acaba, sino que la vida sigue igual. Así es. Entonces, Señor, ¿y qué es esto? Que te estoy matando a tus emociones, te estoy matando a los deseos de la carne. Porque para ser usado por Dios, tú no puedes ser una persona carnal. Una persona que vive en la carne nunca va a poder ser usada por el Espíritu. Así es. El secreto para ser usado por Dios es negarse, morirse a sí mismo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Estoy crucificado. Así es. Entonces cada vez que ese viejo hombre quiera levantarse, cada vez que esos deseos carnales quieran venir, entonces uno tiene que venir de nuevo. Amén. Y crucificarse a uno mismo, crucificar el yo, porque nos enfocamos mucho en lo de afuera. Así es. Entonces el secreto está en uno mismo, en uno negarse a uno mismo. Me acuerdo yo un día que este fue el ayuno más fuerte para mí que yo hice, porque el de 40 días por lo menos me dieron acceso a que comiera de lunes a miércoles, pero hubo otro que donde él me entró más fuerte todavía, porque habían áreas más fuertes que él tenía que sanar en mí y en mi esposa, y fue donde Dios me movió y me dijo, quiero que ayune 7 días. Y yo dije, Dios mío, yo nunca he ayunado 7 días corridos así, sin beber ni comer. Nada, pastor. Fuerte. Y yo le dije a mi esposa, ella me dijo, bueno, pues yo lo voy a hacer contigo. Y nos entramos los dos. Y empezamos el ayuno. Primer día, segundo día, tercer día. Ya las fuerzas el tercer día se te están yendo. Wow. Porque ya el cuerpo comienza a debilitarse. Al cuarto día, ya yo sentía que la respiración me cortaba. Yo bajé 18 libras. En 7 días, 18. Fuerte. Y ya yo sentía que la respiración se me cortaba el cuarto día. Y yo le dije, Dios, ¿por qué tú no me dices que ya lo dejas el cuarto día? Yo creo que ahí está bien. Y me llevó a Isaías. Y me dijo, tú estás hablando para justificarte. Y me habló del sacrificio. En pocas palabras, tú no tienes justificación. Tienes que seguirlo. Pastor, después de los 4 días, ahí fue que vino lo fuerte. Literalmente yo dije, me morí. Wow. Me morí, pero mire, Dios me dio la fuerza y llegamos y completamos los 7 días. Pero algo aprendí en eso. Algo el Señor me enseñó. Que muchas veces nosotros queremos tener una relación con Dios. Exacto. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio del sacrificio. Así es. Tú tienes que entender que todo acceso a lo sobrenatural te va a llevar un sacrificio. Por eso Jesús pagó el sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús dijo consumado es, que resucitó, dijo que
fue sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y dijo que toda autoridad y toda potestad se le fue entregada. Así es. Es decir, pero él tuvo que pasar el sacrificio como hombre. Exacto. Como hombre. Entonces, si eso fue Jesús, nosotros no lo vamos a pasar. Entonces, yo quiero lo bueno de Dios, pero yo no quiero pagar el sacrificio. Wow. Entonces, pastor, conlleva un sacrificio. Y muchas veces nosotros, y la iglesia, muchas veces no queremos pagar el sacrificio. Exacto, por eso vemos a los grandes hombres de Dios que tú no los ves dentro de la sociedad, siempre están ocultos. Podemos ver un Juan que estaba en la montaña, solo bajaba a la ciudad a decir una palabra y se regresaba. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad hay mucho bullicio, no nos deja escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que la gente le cuesta, hacer un sacrificio. Todo es un sacrificio. No hay gloria si no hay cruz. Eso quiero que lo entiendan. No hay gloria si no hay cruz. Tienes que cargar tu cruz si tú quieres ser usado. Y cuando tú le dices al Señor, Señor, úsame, prepárate. Dios va a quitar ciertas cosas que tú no quieres soltarlas, que tú Señor, no quieres úsame, dejarlas. Se Después no te quejes cuando el Espíritu te confronte de ciertas cosas, porque tú lo pediste. Tú dijiste, úsame. Entonces prepárate para que Dios te use, porque Él te va a quitar todas aquellas cosas que a Él no le agrada. Yo creo que Dios es tan hermoso, tan grande, que cuando tú le dices algo, bueno, ¿estás listo? Prepárate, entonces voy a trabajar contigo. Pasa, yo me acuerdo un día,